Buena, mi nombre es Elian Amador Morillo y le estaré hablando de dos temas. El tema 4, los problemas monetarios, y tema 5, la economía durante la anexión. Introducción. Esta exposición analiza uno de los periodos más críticos de la economía dominicana entre la independencia en 1844 y la Guerra de la Restauración en 1865. La república nació con una tesorería casi vacía y dependiente de la moneda haitiana. El peso dominicano surgió devaluado y con las emisiones sin respaldo y la especulación extranjera se hundió la confianza financiera. El fracaso en estabilizar la economía llevó a la anexión a España en 1861, que agravó el déficit y aplicó políticas discriminatorias. El objetivo es mostrar cómo esta inestabilidad monetaria culminó en el colapso financiero previo a la restauración. Tema 4. Los problemas monetarios. La precariedad financiera al nacer la República. Al proclamarse la independencia, el gobierno solo encontró 66.086 pesos fuertes y 50.277 en moneda haitiana en las cajas del tesoro. La mayor parte del dinero circulante era haitiano, lo que obligaba a crear una divisa nacional de forma urgente. Además, las divisas extranjeras estaban en manos de comerciantes, muchos de ellos extranjeros de origen judío. Para costear la guerra con Haití, el gobierno tuvo que recurrir a préstamos locales tomando 12.000 pesos fuerte del comercio. Esta situación evidenciaba la debilidad financiera con la que nació la República y la urgencia de estabilizar su economía. El nacimiento devaluado y la especulación. La Junta Central Gubernativa realizó la primera emisión de 150.000 pesos en billetes en agosto de 1844. El peso dominicano nació devaluado, lo que convirtió la especulación monetaria en uno de los negocios más fructíferos en la época. Esta especulación, dirigida por comerciantes en gran parte extranjeros, gozó de protección oficial. La fuga de las divisas y la escasez de moneda de buena ley, oro y plata, se profundizaron a pesar de la prohibición de exportación. La crisis económica y la represión. Las emisiones continuas, más de 3 millones entre 1844 y 1849, el desorden administrativo y la guerra provocaron una crisis económica terrible. El comercio estaba paralizado, el papel moneda se depreciaba y las articulaciones de primera necesidad tenían precios exorbitantes. Santana promulgó la ley de policía rural para obligar a los habitantes del campo del trabajo agrícola, pero la ley fracasó. Además, se obligaba a los agricultores a pagar peajes para poder entrar a las ciudades a vender sus productos. Buenaventura Báez. Las emisiones escandalosas. El primer gobierno de Báez continuó con las emisiones de papel moneda, ordenando una de 1 millón de personas a los pocos días de asumir el poder. La crisis se agravó con la falsificación de papeletas en 1854. Se descubrió una falsificación de 1,5 millones de pesos. Escándalo de 1857. Báez ordenó una emisión que aumentó hasta 14 millones de pesos para acaparar moneda fuerte y comprar la cosecha de tabaco del Cibao. El fraude desplomó el valor del peso de 500 a 4.725 pesos nacionales por un peso fuerte.
el colapso monetario detonó el movimiento revolucionario del Cibao en 1857. El conflicto con los cónsules europeos. A presión extranjera legítima la especulación. Cónsules de Gran Bretaña, Francia y España acompañaron billetes devaluados para forzar un canje ventajoso. Santana quiso fijar la tasa en 2000 al 1, pero fue rechazado. En 1859 llegaron con buques de guerra para imponer condiciones. La anexión y el desorden final. Antes de la anexión, Santana emitió millones de billetes y fijó al cambio en 2.500 al 1 para favorecer a sus aliados. La Cámara de Cuentas confirmó el desorden en los registros. Entre 1844 y 1861 circularon enormes emisiones y en 1862 España las pagó a 2.000 al 1, arruinando a muchos comerciantes dominicanos. Tema 5. La economía durante la anexión. La economía de la República Dominicana durante la anexión a España. El colapso financiero empujó a la anexión en 1861, la constante amenaza haitiana, la pugna entre Santana y Báez y la corrupción y el desorden administrativo impidieron estabilizar la economía. Más de 30 emisiones de papel moneda sin respaldo desquiciaron las finanzas nacionales en 1861. La población del país rondaba los 250.000 habitantes. Situación de las actividades productivas en 1861. Las principales actividades eran el corte de madera y la agricultura. El tabaco fue el cultivo más importante con 70.000 menos 80.000 quintales ese año, generando unos 700.000 pesos fuertes en exportaciones. La miel y la cera de abejas también se exportaban con cerca de 30.000 libras de cera. La ganadería estaba casi destruida por las guerras, con exportaciones mínimas. Aunque existían ricos yacimientos de oro, plata y cobre, la minería permanecía abandonada. La reacción española y el déficit crónico. Contrario a las expectativas, la economía no mejoró tras la anexión. La administración española amplió la burocracia de forma excesiva, enviando numerosos funcionarios civiles y militares con sueldos muy altos, que desplazaron a los dominicanos de los cargos públicos. Esta expansión administrativa provocó un déficit permanente, mientras los agresos superaban los 3 millones de pesos fuertes, los ingresos apenas alcanzaban el medio millón. Problemas monetarios y especulación oficial. Las autoridades coloniales ignoraron el decreto de Santana que fijaban un canje favorable a sus aliados. Muchos funcionarios españoles rechazaban el papel moneda dominicano alegando deterioro o falsificación. Sin embargo, esos mismos funcionarios lo compraban por otras vías a precios bajísimos, lucrándose con los especuladores. Esta práctica hundió aún más a los comerciantes nativos. A todo esto se sumó la caída del comercio internacional causada por la guerra de secesión en Estados Unidos.
uno de los principales mercados de exportación dominicana. Por último, tenemos la monopolio, nuevos impuestos y oposición. Las importaciones procedentes de España pagaban un 9% de aduana, mientras que las de otros países europeos soportaban hasta un 30% de arancel. Durante la Guerra de la Restauración, el gobierno colonial impuso dos medidas consideradas especialmente odiosas: un impuesto del 4% sobre el valor de las viviendas en la capital, el servicio del bagaje, que obligaba a campesinos a entregar sus animales y a trabajar en el transporte de tropas, arruinando el negocio local del transporte. Y para culminar, tenemos la conclusión que entre 1844 y 1865 la República Dominicana estuvo marcada por una profunda crisis económica, el caos monetario con la moneda devaluada y las emisiones fraudulentas, como el escándalo de Baez en 1857, que este mismo debilitó la confianza en el Estado. Incluso intentó como la ley de policía rural, fueron medidas represivas y fallidas. La anexión a España se presentó como salida, pero agravó el problema. Impuso una burocracia costosa, impuesta, discriminatoria y fomentó la especulación de los funcionarios coloniales. El canje de la moneda se hizo en condiciones humillantes y arruinó a gran parte de los comerciantes dominicanos. Por último, este periodo dejó una economía devastada y dependiente, con una hacienda pública prácticamente inexistente. Su legado fue la deuda, la inestabilidad y la dependencia externa, que se convirtieron en los principales restos de las generaciones futuras. Y para muchas gracias.